Recording is on. Listo. Bien, estamos en un encuentro más del seminario que tenemos todos los sábados. Hoy tenemos de invitado a Jaime Lobato, que es el último invitado que vamos a tener este año. Jaime tuve ahí el gusto de conocerlo en la UAM, en un pues encuentros que convocó de inteligencia artificial, arte, tecnología, etcétera. Y también entonces de ahí se integró un coloquio, un congreso más bien que estuvo llevando Jaime en múltiples sedes con múltiples invitados, invitadas, exhibiciones, etcétera. Y bueno, ahora está en Estonia nuevamente, que de ahí es su compañera, también artista. Y bueno, pues gracias Jaime por estar aquí y lo interesante aquí es ver, sentir cómo produces y cómo es tu forma de aproximarte a estas formas de expresión. Pues bueno, muchas gracias Bruno por la invitación. El otro día me conecté a una charla también de un invitado de Argentina, me parece que estuvo bastante buena. Pues bueno, me gustaría que pudiéramos ir charlando más que me aviente yo a hablar así sin parar. Si en algún momento tienen alguna duda o comentario o alguna referencia en torno a lo que voy diciendo, pues tomen la palabra para que podamos ir haciendo esto más un conversatorio. Y pues eso, me presento así rápidamente. Yo soy, bueno, Jaime Lobato. Eh, yo soy de formación músico, estudié composición, este, cosa que no le recomiendo a nadie, pero ya voy mejor, ya mi psiquiatra ya me va a dar de alta. Entonces, y en algún momento, o sea, yo desde siempre estuve muy cercano a la poesía, sobre todo a las vanguardias del siglo XX y a los sismos latinoamericanos, y de alguna manera con eso me conecté mucho con el performance. Y bueno, yo siempre me interesó mucho esta cosa de que tenemos dos orejas y escuchamos el mundo dos veces, así como tenemos dos ojos y podemos entender la tridimensionalidad del mundo gracias a que vemos dos veces todo el tiempo. Y pues bueno, como que no tenía yo mucho, no tenía yo mucho éxito con los músicos de carne y hueso en ese entonces, y decidí empezar a escribir música para bocinas porque pues era muy frustrante perder medio año, un año escribiendo una composición que se quedara en el cajón, que se quedara como papel con símbolos, aunque después he retomado un poco esa visualidad de la partitura para la creación de arte visual, pero empecé a programar para poder hacer sistemas de sonido envolvente, poderlos coordinar y poder hacer estas piezas que no solamente estuvieran regidas por el ritmo, la melodía, el timbre, sino también por el espacio. Y es así como entro a esta onda de la programación computacional. Y pues bueno, ya no hubo vuelta atrás. Entonces empecé a trabajar con pues, lo que yo le llamo la multimierda, que además con la base computacional es muy fácil de hacer experimentos. No todo lo llamaría obras de arte, pero muchos experimentos, eh, porque la computadora, digamos, la naturaleza de la computadora, la naturaleza digital, cuando uno ya digitaliza el mundo, se hace más fácil hacer transversalmente
ensamblajes informacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que una imagen, para una computadora, una imagen y un archivo de audio no tiene gran diferencia. Son listas de números o matrices de números. Entonces, un poco de eso también quiero platicar un poco después. Entonces, pues eso, así fue como empecé a entrarle a este mundo más como de las artes visuales, y pongo comillas porque siempre todo estuvo muy relacionado con el sonido. Y aunque ahora ya desde el arte sonoro, el arte de exponer sonidos es un poco más abierto, ya es algo mucho más común. En un principio sí era un poco disruptivo presentar en una institución de artes visuales una pieza que no se veía nada, ¿no? Ni siquiera, aunque tuviera un concepto, pero no se veía absolutamente nada. Entonces, pues eso, como que a partir de ahí fue que fui entrando a este mundo más del museo, de la galería, de la exposición, y más o menos ese es el terreno donde se han ido configurando las obras que he ido creando. Ya también, ahora por ejemplo, estoy terminando la maestría en escultura, porque al final, en algún momento me di cuenta que toda mi carpeta pues eran esculturas e instalaciones. Entonces, y pues había la necesidad un poco de hacer una maestría y no pensaba regresar a la Facultad de Música, pero ahora sí ni pagado por el CONACYT. Entonces, pues fue un paso así como bastante natural entrar a este mundo más de la escultura para articular estos procesos que iba yo llevando. Entonces, pues como ya les platiqué, la cosa empezó con la computadora. Y de hecho, bueno, un poco la charla que preparé hoy se llama Los límites de lo computable. A ver, déjame ver, digo, también un poco compartir toda la pantalla. ¿Cuál es la 1? Esto, ¿no? Los límites de lo computable, la computadora como artefacto ontológico. Déjame mover esto porque... Oye, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando escribías música para músicos vivos, digamos, ¿qué instrumentos escribías? ¿Y cómo eso cambió? Por ejemplo, si tú escribías algo para un piano, para un violín o un cello, ¿tratabas de emular esos sonidos a través de la computadora o te liberaste por completo de decir, no, bueno, quiero escuchar un sonido como si fuera una trompeta o como si fuera un piano? No, pues sí, escribía sí para músicos, digamos, instrumentos acústicos. También incluía muchas cosas no occidentales como el banjo, el didgeridoo, las arpas de boca. También estuve en un conjunto de gamelán, que es la orquesta de percusiones tradicional de Indonesia. De hecho, la verdad es que a mí me cagaba un poco la música electrónica en un principio, y lo que yo quería más bien era, por ejemplo, grabar los instrumentos acústicos para después poderlos espacializar. En general, así es como empecé a trabajar ya con la computadora, porque bueno, hacía muchas cosas también, digamos, performáticas con grupos de improvisación, que desde el free jazz y la improvisación libre los músicos eran un poco más abiertos a la experimentación. No sé qué les pasa a los músicos que son tan cuadrados, puta, parecen contadores públicos, de verdad, la verdad, no sé. No sé qué pasa ahí, que les gusta retener su popó tanto que, para la madre, o sea, es difícil,
Es difícil, como la experimentación es difícil en las academias musicales, y aunque sea de jazz, y así los que salen así también de la fermata, pa' la madre, son bien, bien huesos duros de roer los músicos, la verdad. Ahí fue un choque ahí un poco cultural, una disonancia cognitiva mucho que yo tuve, pero te digo, la cosa era como grabar sonidos mucho de paisaje sonoro y de improvisaciones que yo hacía, o le pedía a músicos que grabaran cosas, ¿no? Y ya después eso lo espacializaba. Entrándole un poco ya a este mundo de la electrónica, pero sobre todo de la espacialización, tuve la oportunidad de irme a estudiar con San Karl Heinz Stockhausen, Wow, y sí me abrió mucho la no, visión hombre. sobre la síntesis. Y ahí ya le empecé a entrar, ahí sí le empecé a entrar ya la síntesis así pura y dura de fierros, que ahora trabajo mucho con programación, con un lenguaje de programación que se llama Super Collider. Pero sí, la cosa era muy gestual, o sea, la música que he hecho casi siempre ha sido muy noisera, incluso aunque es acústica. Entonces, realmente la partitura ya no alcanza para describir el sonido que quieres reproducir. Las partituras de música que es más gestual, que es más ruidosa, realmente le indican a los músicos cómo mover su cuerpo, porque ya no tiene caso poner una nota, porque ya le pides que así agarre por ejemplo, agarre el arco y lo haga con mucha presión, y ya suena algo como... Sí, Entonces, generas nuevos lenguajes como Zappa o John Zorn, ¿no? Que, que, que generan sus propias formas de comunicación con los músicos con los que improvisa. Bueno, Zorn, improvisaba Zappa, sí, porque no. Zappa desde el rock no se metió demasiado con las partituras hasta que conoció la espacialización justamente, y hizo cosas para orquesta, pero también no fue muy, o sea, lo que escribió para orquesta fue una cosa muy, digamos, música, por decirlo de alguna manera, pues más tradicional, sí, con notas, ¿no? Y Sí. John Zorn no le conozco partituras, no creo que haga partituras, o sea, él ya desde su vocalidad pasa ya por otros procesos de imaginación y Sí, de improvisación que no necesitan la partitura, ¿no? sí, sobre todo si lo ves en vivo, porque ves su interacción con los músicos y la forma en que se comunica con ellos, y es completamente algo ajeno a toda esa notación musical y de partituras y toda esa historia tradicional, ¿no? Sí, pues sí, es que ya no alcanza la grafía, ya no te ayuda realmente, te estorba más que ser un vehículo de comunicación, ¿no? Entonces, pues así fue como le empecé a entrar a esta onda de la computación, de la computadora, y de lo que les quiero platicar es cómo he ido abordando la computadora como herramienta de trabajo, y también como punto de partida para la reflexión que va más allá de necesariamente la producción de imagen digital, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas cosas las hemos trabajado ahí tengo un seminario que se llama Semimúticas, que es el seminario de investigación en música, matemáticas y cómputo, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Y también ahí, pues ahora soy investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y desde ahí se han organizado grupos interdisciplinarios de trabajo alrededor de estas cosas que les quiero platicar. Entonces, esta investigación surgió justo ahí en el seno de este seminario. Hicimos pues fue una enciclopedia, es una
una colección de 6 libros que se llama Palas y las Musas, diálogos entre las ciencias y el arte, que bueno, son encuentros y desencuentros entre la ciencia y el arte desde el Renacimiento hasta nuestros días. A mí me tocó coordinar el tomo de contemporáneo, y ahí la investigación que empecé a articular ahí fue, bueno, yo ya trabajaba mucho con computadoras y con lenguajes de programación para la producción de imagen, y la cosa ahí era que me empezó a interesar, o sea, qué es lo que, teóricamente, cómo se ha articulado, cómo se han articulado estos lenguajes que surgen de la computadora, y encontré, digamos, este concepto del arte generativo que pues le ha dado como mucha cohesión a todo este tipo de acercamientos, de utilizar algoritmos computacionales para la creación de imágenes, para la creación visual. Entonces, un poco aquí en este libro, un poco lo que me doy a la tarea es ver si o sea, cuál era la naturaleza del arte generativo, ¿no? O sea, ¿se necesita a huevo computadoras para hacer arte generativo? Sí, no, ¿por qué? Sí, pues bueno, ya ahí se acababa un poco el show, pero si no, ¿cuál podría ser la diferencia entre obras de arte generativo que no fueran hechas por computadora y cuáles sí, ¿no? Entonces, bueno, me encontré ahí, en principio, la noción de algoritmo, que ahora está muy de moda por toda la onda de las inteligencias artificiales, pero que pues para nada tiene que ver con las computadoras, ¿no? Los algoritmos realmente son más una manera de organizar el mundo, una manera de entender el mundo, porque pues un algoritmo es un sistema de pasos ordenados para resolver un problema o para generar una pregunta. O sea, y ahorita les iré poniendo ejemplos como para ver cómo es que esa definición tan abstracta pues, se comunica con lo computacional y con lo no computacional. Entonces, pues esta onda del arte generativo tiene que ver con particularmente utilizar sistemas de creación que tienen cierta independencia del autor. Entonces, todo lo que ahora se relaciona con las inteligencias artificiales, pues viene o sea, está englobado en esto del arte generativo, ¿no? Que además como concepto teórico, pues llegó muchísimo antes de las inteligencias artificiales, ¿no? Y bueno, pues viendo que los algoritmos no necesariamente son computacionales, pues encontré algunos ejemplos de piezas de arte generativo que no estaban hechas con computadora. Por ejemplo, una muy famosa son los dados musicales, que fue pues es una estrategia de composición algorítmica. La más famosa digamos, de la historia es la de Mozart, pero hubo muchas en el siglo XVIII, en donde básicamente lo que hacen es, Mozart escribe un minueto, son 48 compases. El primer compás escribe 12 posibilidades. Para el segundo compás, 12 posibilidades. Para el tercer compás, 12 posibilidades. Para el cuarto compás, y así, ¿no? Los 48. Entonces, cuando un pianista quiere tocar su versión, tiene que agarrar un par de dados e irlos aventando para ir haciendo su versión que él o la pianista van a tocar. Entonces, pues esto perfectamente llena el perfil del arte generativo. De entrada también, pues estas relaciones estas estrategias formales o sistémicas de composición algorítmica, pues se pueden remontar incluso hasta la Edad Media, que he encontrado cosas, por ejemplo, como de San Guido de Arezzo, que es el que se inventa los nombres de las notas.
en la Alta Edad Media, y en un tratado de improvisación vocal escribe un sistema de composición algorítmica para entrenar la improvisación vocal. Entonces, y bueno, en el mundo árabe incluso hay ya autómatas movidos por agua, que son como cajitas de música. Entonces, esta automatización de procesos y esta utilización de sistemas autónomos, pues es tan vieja como el ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, como panorama general, de lo que voy a estar hablando es de la computadora en la antropología, en la sociología, y como una herramienta ancestral, más que como una cosa nueva, disruptiva, que nos va a generar un nuevo, quién sabe qué, todos los choros que se avientan con la inteligencia artificial ahora, ¿no? Y cómo esos sistemas, pues, los utilizamos en diferentes aproximaciones a la creación que no tienen para nada que ver con la computadora, ¿no? Entonces eso, pues, me encontré otras cosas como el COTOP de los poetas beats, que agarraban un texto así del periódico y cortaban todas las palabras, las metían en una bolsa y las iban sacando de manera random. El cadáver exquisito también, de los surrealistas, todo lo que hace, por ejemplo, artista gringo, Sol Levitt, no sé si conocen la obra de Sol Levitt. Él lo que hace en general son murales, pero él nunca va y los hace, sino que manda instrucciones geométricas para que lo elaboren. Los manda a las galerías contratan personas que los ejecutan, que los reinterpretan, ¿no? Entonces lo que él manda es un sistema de instrucciones que tienen cierto nivel de aleatoriedad para que cada pieza pueda tener una unicidad en estos ensamblajes que se van a dar en tiempo-espacio por diferentes características. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que habla este capítulo que está aquí en el libro de Palas y las Musas, y también cómo es que desde las teorías de la complejidad, desde las epistemologías de la complejidad, y desde la termodinámica, los primeros matemáticos que hacen arte computacional en el 59, Max Benz y compañía hacen la primera exposición de arte computacional, que es curioso porque no había ningún artista, porque las computadoras no tenían todo lo que tenemos ahora como teclados, mouse, pantalla, ¿no? Entonces era difícil y eran muy caras y muy grandes, etcétera. No, o sea, ¿cómo intentan hacer una ontología del arte, una estética desde la complejidad y desde la termodinámica? Entonces un poco ahí hago como una narrativa en este capítulo histórica de cómo estos científicos se sientan a tratar de explicar el arte. Es bastante interesante, aunque yo soy mucho más postestructuralista en general, me parece como archivo histórico interesante, pero bueno, pues limitado al final, porque los matemáticos sienten que pueden explicar cualquier cosa porque pues son matemáticos, entonces están en la cima del conocimiento humano y pues no, o sea, mucho de las limitaciones de las inteligencias artificiales generando imagen, pues es parte de esta naturaleza tan inasible de lo que es el arte como producción de conocimiento humano, que no podemos poner en una fórmula. Tal vez nunca, o tal vez no hemos llegado a ese nivel de refinamiento matemático. Eso ya cada quien, depende más bien de cada quien cómo perciba el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya con ese mismo abordaje con el que me adentré al arte generativo y a los algoritmos, después me seguí con las computadoras. Entonces, bueno, pues cuando nosotros decimos computadora, en general nos imaginamos algo como esto. La computadora
digital, electrónica, automatizada, ¿no? Pero mucho de lo que voy a hablar es que esta no es la única computadora, ¿no? O sea, no es la única computadora de la historia. Y además llevamos súper poquitísimo tiempo con esta computadora. O sea, es la más nueva, la más inexplorada y todo lo que quieran, ¿no? Aquí agarro esta definición de la RAE, que es esta máquina electrónica. Ojo, ¿no? Ahí está poniendo electrónica, cosa que si nosotros vamos a hacer una historiografía de la computadora, nos vamos a dar cuenta que hay muchos tipos de computadoras y solamente esta es electrónica. Entonces ahí, bueno, ya chafeó la RAE. Máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de la información y de resolver con gran rapidez problemas matemáticos. Sí tiene que ver con la rapidez, la creación de máquinas que nos ayuden a hacer cálculos, pero no siempre, ¿no? Problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos. Y esto de programas informáticos solamente se refiere a la computadora automatizada, digital, electrónica, pero no es la única computadora. O sea, el ser humano siempre ha necesitado de extensiones de su cuerpo, así como los lentes, como el bastón, como el automóvil. Siempre hemos hecho como seres que hacen cosas, estas extensiones de nuestro cuerpo, y hemos necesitado contar desde siempre. Siempre hemos necesitado contar. Y en general, en los libros de historia de la computación, la primera computadora que ponen es el ábaco. Esta es una computadora, nos ayuda a contar, podemos meter información, podemos gestionarla, podemos procesarla y podemos tener un output diferente. Pero yo he querido ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, hueso de Ishango, que se encontró en el Congo belga, y este es un hueso de un simio, y si pueden ver, aquí tiene marquitas. Eso ya indica una intención de contar. De al menos, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no solo eso, porque además las marcas tienen cierto ritmo. Es decir, unas están más cerca que otras. Entonces ahí ya hay, bueno, estamos ahí contando, pero también se está procesando la información. Si nosotros ponemos 3 rayitas y una así, o ponemos una 5 y 5 y 5 y 5, ya estamos tomando decisión sobre la numeralidad de lo que estamos contando. Ya hay un procesamiento, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estos son algunos de de las marcas que se han encontrado más cercanas unas de otras. Entonces ahí ya hay operaciones. Y algo que me encanta de este hueso de Ishango del Congo belga es que para guardar información, ¿qué es lo que están haciendo con este hueso? Agarrando una navaja y marcando la materia. ¿Cómo se guarda la información en los discos duros? Igual, marcando la materia. Y esto se data más o menos de 20,000 años antes de Cristo, y seguimos haciendo la misma cosa que hace 22,000 años. O sea, no, en ese sentido, esa relación del ser humano con los aparatos que nos ayudan a contar, pues no ha cambiado demasiado. Obviamente ahora se marca con otros medios, no agarramos nuestro disco duro y le metemos una navaja, no, se utiliza magnetismo, pero sí se marca la materia. Los vinilos, es decir, con los vinilos sí se hacen surcos, lo que hace que las agujas se muevan de un lado para otro. Pero bueno, ya aquí hay entrada, hay almacenamiento,
hay procesamiento de la información y alguien que no lo hizo puede verlo y tener un output. Entonces, pues bueno, ahí ya el arte computacional como algo nuevo, pues se va a la mierda totalmente. Ya nada más son como 20,000 años de antigüedad de entender el mundo con estos bastones informacionales, con estos agregaciones informacionales. El ábaco de Mesopotamia, más o menos 1000 años antes de Cristo se data. Ya tiene ya es un aparato un poco más, digamos, elaborado, un poco más artificial, ¿no? Y otra cosa muy bonita de esas de Mesopotamia, relacionado con las matemáticas de Mesopotamia, es esta placa, que es la placa SI 427, que más o menos se data del 1900 antes de Cristo, y tiene el teorema de Pitágoras. Así es que pinches europeos no inventaron el teorema de Pitágoras, como tampoco inventaron la pasta los italianos, ni tampoco inventaron la imprenta. Todas estas nociones blancoeuropeas nos las siguen dando de tragar, y la verdad es que sí terminan teniendo un efecto a la hora de la producción de imágenes digitales. Todas estas ideas de que Pitágoras inventó, bueno, Pitágoras vivió entre el 570 y el 490 antes de Cristo, pero por lo menos ya había 1000 años antes ya se conocía digamos, este teorema geométrico, ¿no? Entonces, pues mucho de desmontar la idea de la computadora digital es en lo que me voy a estar centrando un poquito. Todas estas ideas se han visto pues reflejadas en mis obras, ¿no? Desde la antropología y desde la sociología. ¿Por qué la computadora es lo que es hoy en día y cómo eso impacta a la producción artística contemporánea, ¿no? Luego tenemos esta computadora analógica, que es el mecanismo de Anticitera, una cosa muy increíble, que más simulaba los movimientos planetarios. Ya ha habido mucha investigación en torno a este mecanismo de Anticitera. Lo encontraron en un naufragio en el Mediterráneo. Más o menos se cree que es como del 260 a.C. Algunos creen que lo inventó Arquímedes incluso, pero no, eso no está para nada, comprobado, pero como una máquina que hace grandes cálculos, lo vamos a ver regresando a la humanidad muchos siglos después. Pero esta es otra computadora, digamos, pues ancestral, ¿no? Mucho del trabajo último que he estado haciendo con la tecnología es pensar la tecnología como un proceso humano ancestral, más que como lo último, lo que nos va a catapultar hacia el futuro, lo que abre nuevos paradigmas, ¿no? Eso creo que está mucho más ligado al capitalismo tardío que a lo que realmente ha significado la tecnología para el ser humano, y cómo ese desarrollo de tecnología también ha estado ligado totalmente a la producción artística y a la reflexión pues de nosotros mismos, humanista, etcétera, ¿no? Ya estos, pues yo los agrego porque me parecen fundamentales, y además se parecen a cosas que después se retoman en los libros, digamos, de la historia de la computación. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ábaco sí lo ponen, pero las otras cosas no, porque son un poco más recientes. Por ejemplo, la pascalina es de 1645 y básicamente es como el mecanismo de Anticitera. Entonces, también la tecnología, más que ser una cosa lineal que va hacia el futuro, es una cosa mucho más espiral, que va y viene. Estos acercamientos a
a entender el mundo, van teniendo como estas oscilaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo lo que le llaman las epistemologías de la complejidad, pues se trata de entender la ciencia de un punto de vista más holístico, ¿no? No tan, no tan positivista, no se puede entender el todo como la suma de sus partes. Y bueno, es tan holístico como puedan los científicos, porque ya de ahí del paso al chamanismo ya les falta poquito, pero pues eso difícilmente vamos a verlos hacerlo, ¿no? Pero por eso les digo que este ir y venir en las formas de pensar del ser humano siempre, es más bien espiral, ¿no? Más que una historiografía. Sobre todo esto que nos lleva al futuro y todas esas cosas son una cosa muy del Macintosh y del capitalismo tardío, así como de la invención del ser humano, del futurismo y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, está la Pascalina. La máquina analítica es, digamos, la primera computadora ya cercana a lo digital. Fue creada por Charles Babbage, aunque nunca la pudo ver construida, porque la tecnología no daba para tanto en esa época. Y solo quedó como un paper. Después la construyeron, porque además sí hay cosas que las computadoras digitales no pueden hacer, y ahorita les voy a platicar por qué y cómo. Pero le pasó este paper a su amiga Ada Lovelace, que se considera la madre de los programadores. Yo siempre siempre me encomiendo a ella cada que voy a empezar a programar algo, ¿no? Le da su paper de la máquina analítica y ella crea el primer lenguaje de programación. Se dice mucho que creó el primer algoritmo, pero como ya vimos, o sea, la placa esta de Mesopotamia ya es un algoritmo en arcilla, un algoritmo en cerámica, o sea, ni siquiera tiene que ver nada con las computadoras ni con las tal. Lo que hace ella es generar una implementación para calcular los números de Bernoulli sobre esta computadora en particular. Entonces crea el primer lenguaje de programación implementado en una computadora específica. Por eso se le considera como la primera programadora de la historia, ¿no? Y bueno, pues ahí se van se va haciendo cada vez más electrónica la cosa, ¿no? Por otro lado, este término de computadora, les digo, sacándolo de estas máquinas automatizadas electrónicas, pues tenemos el grupo de las computadoras de Harvard, que entre 1885 y 1920 trabajaron en Harvard en el departamento de astronomía haciendo cálculos. O sea, la cantidad de datos que se generan en la astronomía es brutal. No solamente con las nuevas tecnologías, pero desde siempre. Entonces, pues estaba este equipo de mujeres que lo que hacían era agarrar todos los datos y darle sentido. Entonces hay una cosa muy interesante ahí, que para mí es un landmark bien importante de la computación en general, y es este grupo de mujeres, porque hace evidente que necesitamos las computadoras, bueno, necesitamos cualquier cosa que produzcamos como seres humanos para dar sentido a nuestro alrededor, ¿no? En general el cerebro lo hace todo el tiempo, pero necesitamos generar estas metodologías mucho más, digamos, más estandarizadas para poder comunicarnos entre nosotros. Entonces, este grupo de mujeres, ¿qué es lo que hacía? Agarrar todos los datos de la astronomía y pues hacían cálculos, sacaban cuentas y de hecho, bueno, hay un par de historias de científicas que no se quedaron sin el crédito de los descubrimientos, por ejemplo, de qué están hechas las estrellas, ¿no? Ese descubrimiento salió, ahorita no recuerdo el nombre, ahorita se los paso, de este grupo de mujeres, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? De calcular y de contar como una actividad humana y no solamente como un aparato, ¿no?
Este otro, pues el telar de Jacquard, no está en esta imagen de la historia, obviamente, pero es una cosa muy importante. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque esto es lo que inspiró a Charles Babbage a hacer su máquina analítica. Si pueden ver aquí, hay tarjetas perforadas. Entonces, Charles Babbage conoce el telar de Jacquard, este es un telar automatizado, y entonces se le ocurre una idea, inventar una máquina que en lugar de entrelazar hilos, entrelazara operaciones matemáticas, y ese es el origen de su máquina analítica. Por eso las primeras computadoras, inevitables, las ya digitales, o más bien electrónicas, inevitablemente se programaban con tarjetas perforadas, porque venían del telar de Jacquard. Y bueno, hay otra cosa, el tejer y el textil es una base sólida, es una base epistemológica de la computación. Aquí hay un ejemplo así, muy, muy concreto, el telar de Jacquard, pero hay otros. Por ejemplo, aquí vemos una de las memorias de la computadora que llevaba la nave Apolo 11 a la Luna. Para poder consolidar esta computadora se necesitó contratar a un chingo de mujeres que venían de la industria textil para que pudieran tejer esta computadora. O sea, cuando ya las críticas estas como de que, ay, es que la inteligencia artificial nunca va a lograr lo que hace nuestro cerebro que nos dio Diosito, es porque no están entendiendo que la computación es mucho más que meter letritas en la computadora que estamos usando ahora, ¿no? Entonces, el textil es una metodología y una epistemología fundamental y fundacional de la computación. Otro ejemplo, el quipu inca. Pues es un dispositivo de encriptación, cálculo inca, más o menos del 600. Cuando llegaron los españoles, pues vieron unos collarcitos y afortunadamente no les entendieron, por lo cual no destruyeron casi ninguno, pero aquí depende del color, depende de la posición de la cuerda, del color, de la posición de estos nudos, que además tienen diferentes formas, y además también si el nudo está amarrado para este lado o si está amarrado para este lado, todo lo que está en la cuerda significa algo diferente. Pues este es un artefacto que permite, bueno, no solo procesar, sino encriptar la información, que también ha sido una cosa muy importante para las computadoras modernas. E incluso hay uno que se encontró en la ciudad de Caral, que es la civilización más antigua de América. O sea, se pensaba que los olmecas eran la más antigua, pero Caral tiene mucho, mucho más tiempo. Pues ya se encontró un quipu de 2500 años antes de Cristo. Entonces, digo, para que vean que esto de usar la computadora, pues bueno, como para producir conocimiento, producir imágenes, producir objetos tridimensionales, pues ya tiene algunos añitos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para abrir como este acercamiento a entender más que la computadora como un objeto en específico, sino a la computación como un proceso de pensamiento que puede verse directamente afectado por la cultura en la que se está produciendo, ¿no? Esta sí ya es la primera computadora electrónica, esta es la tabuladora. En Estados Unidos, en 1890, la crean para hacer el conteo de una elección presidencial, ¿no? Hay algo que también es inevitable y
la automatización de las cuentas ha necesitado más procesamiento porque cada vez somos más humanos. Y además esta está muy ligada también la computadora electrónica, la computadora automatizada electrónica también está totalmente ligada a la revolución industrial y a la producción de a la creación de la línea de producción. Por ejemplo, los segundos. Antes de la revolución industrial, nadie ocupaba segundos. O sea, en esta intención de dividir el movimiento de la Tierra, no había necesidad de segundos. Los segundos y el reloj con segundero es una cosa ya de la revolución industrial y del capitalismo, ¿no? Entonces también, bueno, más allá de decir, ay, no, es que la computadora nos va a robar la cognición y así como cuando me toman una foto me roban el alma, más que eso, es inevitable que creemos estos artefactos de conteo porque ya somos un chingo de gente, o sea, imagínense una ciudad sin semáforos, o sea, simplemente ya no podríamos organizarnos. También nos ayuda a organizarnos, ¿no? Esta tabuladora es la que se convierte en la famosa computadora ENIAC. ¿Desarrollada para qué? Pues para la guerra. También otro hermano gemelo de la computación es la industria armamentística. Inevitablemente, los cálculos balísticos, la encriptación de información con fines bélicos le han dado gas al desarrollo de todas estas tecnologías, ¿no? Y hasta la fecha está este güey, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo que desarrolla tecnologías de inteligencia artificial para la guerra, obviamente utilizada en este funesto laboratorio que ha sido Gaza, ¿no? Entonces, o sea, hay ninguna tecnología va a poder ser neutra. Ninguna tecnología va a poder ser neutra porque al final es una producción cultural, es un objeto producido en un tiempo, espacio específico, en una cultura en específico, con una historia en específico, que pues por alguna cierta necesidad se crea. Entonces, pues bueno, estas sociedades bélicas pues han generado estas herramientas, ¿no? Entonces, pues ninguna de estas tecnologías puede en ningún momento ser neutra, ¿no? Y bueno, en ese momento me encuentro esta cosa tan hermosa que se llama la MONIAC, la Monetary National Income Analog Computer. Una computadora hecha en Nueva Zelanda en 1949, que es una computadora que trabaja con agua. Y eso ya me cambia la vida. No trabaja con electricidad para nada. Después esto se convierte en las computadoras compact. Muchas de estas tecnologías, incluso hasta gráfica, ¿no? Esta es una cosa hermosísima. Y trabaja con agua. Se puede hacer un cálculo más o menos de la entrada que recaba un país con diferentes cosas, no solamente impuestos, y cómo lo va a gastar. Y entonces, pues yo ahí dejo de ver computadoras y empiezo a ver una escultura. Y entonces, pues empiezo a hacer una línea de trabajo sobre arte computacional y escultura, ¿no? No sé, díganme si está muy fuerte o muy bajito el sonido. ¿Está bien? ¿Le subo? Sí, un poquito. Súbele, por favor. In the Southern Hemisphere we're aware of. What Bill Phillips did was so creative, lateral, and off the wall. It's one of the first macroeconomic computers. It was built in the 1940s. It is a computer. It's hydromechanical. It's
it's a model of the macroeconomy, the economy as a whole. Bill Phillips created one of the most extraordinary economic tools that was created in the mid-20th century. So this machine here is going to show how water flows around the economy, or how money flows around the economy. We have this income tank down here, and this is water flowing up into the machine as income. Before the income reaches households, some of it is taxed, and for the government, this is income. So taxes flow down here as income to the government, then the government decides how much you would like to spend. Y además es hermoso cómo esta cosa del flujo de dinero se ve fluyendo como agua, o sea, está muy precioso. But here was this tremendous machine that laid out so simply and clearly all of the concepts and ideas of economics. If the government does not spend all its revenue, then it'll have a surplus, and this is what this box here measures. The income that is after taxes, this is where it reaches the households, and the households have a choice to make. They have to choose between how much they like to save, and then what they don't save, they consume. Entonces, bueno, ya uno puede ir configurando cuánto se va a impuestos, cuánto se va a gasto en deuda, cuánto se va a ahorros, y la arrancas y empieza a fluir el agua. Y la cosa aquí era como me pareció interesante la forma que tenía esta computadora, porque se ocupa de calcular un problema en específico. Entonces, si el problema fuera la distribución de agua en un territorio, pues esto cambiaría de forma, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que esta pregunta me disparó, como esta búsqueda de qué forma tienen los problemas, qué forma tienen las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar con esto que le llaman los cómputos no convencionales, que son computadoras que no trabajan con electricidad necesariamente, o por lo menos no trabajan con computadoras que tienen la arquitectura que tienen las computadoras digitales, como en la que estamos conectados ahorita, que se llama la arquitectura von Neumann o la arquitectura Princeton. Eso es, todas las computadoras, no importa si son Mac, PC o lo que sea, no importa si son ThinkPad o cualquier marca, tienen esa arquitectura que se llama la arquitectura Princeton. Entonces, algo que pasa, pues, es que hay ciertos problemas que les llaman problemas NP, que vienen hasta gráfica, ¿no? Es que es una cosa increíble, hasta gráfica la chingadera esta. Pero bueno, los problemas de complejidad computacional o problemas que no se resuelven en un tiempo no polinomial, por eso son los problemas NP, pues que o sea, lo que se ha hecho es pues poner muchas más computadoras electrónicas a resolver los problemas. Las famosas supercomputadoras, básicamente lo que son un chingo de computadoras juntas, pero ni con las supercomputadoras se han podido resolver algunos problemas de complejidad computacional. Entonces, pues ese problema, pues como que no se había sabido cómo abordar, hasta que se empezaron a encontrar computadoras que tenían otras arquitecturas, y entonces otras naturalezas, y entonces eso permitía configurar, permitía gestionar la información de manera diferente, y entonces empezaron a salir otras cosas como esta, como la Moniac, ¿no? A lo mejor en esta no puedes ver los Simpson, pero sí, particularmente te va a permitir resolver un problema en específico mucho más rápido que otras, ¿no? Ahí, pues, empecé a trabajar con un modelo de computadoras que están hechos con bacterias modificadas genéticamente, que, pues, básicamente es el paradigma de
este experimento que quiero mostrar. By synchronizing our clocks, we can organize our time and coordinate our activities with people around the world. Now, scientists have engineered bacteria to synchronize their molecular timekeepers in a similar fashion, making this colony of E. coli fluoresce in unison. Bacteria move constantly and divide every 20 minutes, so engineering them to act in synchrony is a huge achievement. It's a feat akin to making all the world's traffic lights blink in unison. Most living things have molecular clocks to regulate feeding patterns, sleep, and so on. By studying the genetic machinery of these natural timekeepers, scientists have been able to build molecular clocks or oscillators. Básicamente tienen este oscilador que hace que prendan y se apaguen, prendan y se apaguen, prendan y se apaguen, prendan y se apaguen. Y lo que vamos viendo con la sincronización es su sistema de comunicación bacteriano que se conoce como quorum sensing. One step further, synchronizing clocks in a whole colony of E. coli. To do this, they exploited a common bacterial communication system known as quorum sensing. This system coordinates the behavior of the colony through genes that send signals to each other. The team harnessed this quorum sensing machinery. Bueno, la cosa aquí es que cuando las empiezan a poner en diferentes geometrías, If we zoom out on this large colony, empiezan a aparecer patrones diferentes. El primero que vimos es más circular, entonces la manera, por ejemplo, en la que se difumina un chisme entre ellas, se hace mucho más parejito y entonces empiezan todas a prender y apagar al mismo tiempo, al unísono, ¿no? Pero cuando las meten en un tubito más alargado, no tienen esa geometría y empieza a emerger esto que parece que están haciendo la ola en un estadio. you can see the fluorescence spread from one end to the other. In this case, the colony is too large for every cell to act in synchrony, and instead, the behavior propagates through the colony like a Mexican wave. By getting to grips with molecular clock design in the lab, scientists hope to learn more about. Entonces, bueno, la idea era poder hacer, idea era poder hacer máquinas de ritmo con estas bacterias. Y entonces generar un lenguaje de programación geométrico que me permitiera modelar estos ritmos espaciotemporales con las bacterias, ¿no? Que más o menos son algunos de estos chips. Este ya es alguno de los chips que yo diseñé para empezar a hacer como estos experimentos de patrones rítmicos, ¿no? Este sí es una bacteria modificada genéticamente, pero no se puede sacar del laboratorio por cómo se producen. Entonces, como para poder hacer piezas de arte, pues necesité trabajar con bacterias que brillan de manera natural, como estas, que es la Libibro fischeri. Porque para modificar genéticamente una bacteria, le meten así un cacho de ADN, digamos, artificial. Hay que metérselo así a huevo. Le dan una inyección y le meten ese cacho de ADN. Pero justo como, no sé, si alguna vez están comiendo un pan o cualquier cosa que estén comiendo y se les va un cachito como para la nariz, su cuerpo detecta que hay algo extraño y su cuerpo lo estornuda hasta que lo sacan. Igual con las bacterias, o sea, sienten que tienen este cacho de ADN extra que no les sirve y entonces pues lo escupen. O de plano se suicidan, depende de cuál sea el caso. Entonces ya hay varias formas diferentes de hacer esto, pero básicamente lo que se hace es que a este cacho de ADN externo se le pone resistencia a los antibióticos. Y entonces le meten y más cosas, ¿no? Y entonces ya después meten a la bacteria en antibióticos y ahora sí ya es relevante que ese cacho extra se quede adentro, porque ya le sirve para algo, ya no están gastando energía a lo güey. Entonces, pues,
bacterias resistentes a los antibióticos por diseño, sacarlas del laboratorio, pues es un pedo, ¿no? O sea, no se pueden sacar del laboratorio porque son peligrosas o por protocolo. El protocolo es que son peligrosas. Ah, wow. Y otras cosas más, O sea, cualquier cosa modificada genéticamente, tiene que pasar por muchos procesos, para poderse sacar del laboratorio. En México es casi imposible, además porque no nos dejan desarrollar tecnología porque estamos en una posición muy desventajosa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero en general, puta, para sacar algo es muy difícil, o sea, pueden pasar 20 años para pues, probar que tu nueva cosa no se va a cargar un ecosistema, ¿no? Y entonces, en este caso, tú tienes que trabajar adentro del laboratorio. Con estas bacterias, sí. Con estas de acá, sí. Okay. Pero estas de acá, yo las sé, estas viven en el mar. De hecho, cuando te comes un cevichito así fresco en la playa, seguramente te comes unas de estas. Estas son naturales. Y son lo que le llaman gram negativas, lo cual significa que no son dañinas para el ser humano. Entonces estas, por ejemplo, las utilizo ya en otros contextos también para instalaciones, o sea, hago esculturas que brillan por cuenta propia porque están llenas de cultivos de estas bacterias. ¿Ese es su color? Este es su color. Está maravilloso, sí. Y ahí se ve, perdón, se ve como la misma figura, esa como... No, esta es otra figura. Esta es otra figura. Ahorita les enseño algunas fotos de algunos chips que fui desarrollando. Entonces, bueno, básicamente esto lo hice para hacer una pieza que tenía que ver más como con una cosa procesual, de inventarme todo, ¿no? O sea, al final hice la pieza que se presenta, es un videomapping en una pieza de acrílico de 240 por 240, pero eso ya es, digamos, como el resumen de todo el proceso. O sea, ahorita les muestro algunas fotos de cómo se muestra la pieza. O sea, la idea, digamos, poniéndolo en analogía con la pintura, la pieza se trata de que yo me voy a poner a aprender a hacer todo en el proceso de hacer una pintura. Entonces voy a aprender a tallar madera para hacer un pincel, voy a aprender a curar cerdas para hacer el cepillito, voy a hacer ¿cómo se llama? Mis pigmentos, mis óleos, la tela, y al final voy a hacer una pintura sobre esta superficie, pero ya como un resumen de todo el proceso, y eso justo lo que muestro es todo el proceso de hacer una pieza de arte computacional, pero en donde yo me invento mi computadora, mi lenguaje de programación, todas las herramientas, y ya después termina una pieza que compila todo ese conocimiento, pero la idea más bien era juntar toda esta ecología de saberes que están dispersos en diferentes lugares de las academias para hacer como un compendio. La pieza es más como un compendio de oficios, o un compendio de técnicas, no sé si llamarlas de computación o no, pero esa era un poco la idea. Ahorita les enseño un poco más. Esto también lo desarrollé, o sea, ahorita que vean un poco más la instalación, pues cobrará un poco más sentido. También había una parte sonora, porque pues la cruz de mi parroquia. Y lo que yo quería hacer era como intentar ver como estos procesos de sincronización, pero en humanos, que sí pasan, ¿no? Pero a los humanos no los podía hacer brillar, pero sí los podía hacer cantar. Entonces, el experimento aquí, bueno, la pieza esta fue invitar al público a una meditación activa. ¿En qué consiste esta meditación activa? Consiste en que todo el mundo, todas las personas se juntan en un lugar, y la idea es que pueden cantar lo que quieran, fuerte, quedito, con letra, sin letra, como con bel canto, con lo que sea, ¿no? Obviamente entrando en un proceso de meditación. La cosa aquí es que yo invité a un coro
que eso no lo sabía el público. El público nada más llegó a una experiencia de una meditación activa. Esto lo presentamos dentro de este proyecto de Meditatius Sonus, que tienen la artista Marcela de Armas y Arcángel Constantini, que tiene que ver un poco con esta arte sonoro y meditación. Entonces llegó el público a hacer una meditación activa ahí en CEU, y yo invité un coro que en algún momento cantaron una parte que yo escribí para ver cómo sucedían estos procesos de sincronización con personas meditando a través del canto, ¿no? Que es la parte que se escucha en la instalación cuando presento estas piezas. Y bueno, pues sí, la verdad es que hubo unas cosas muy bonitas, porque el público nunca se enteró que había un coro que se puso de acuerdo para cantar algo escrito. Pero pues obviamente cuando el coro está cantando, la gente se metió a la armonía que traía el coro, y bueno, al final el público como que salió así de, no, es que nos unimos todos, obviamente pues a nadie en general, pues a nadie del público le dije que había este hack. Y ya después otra vez regresan a esta dinámica de cantar cada quien lo que quieran, pero la verdad es que la gente terminó muy sincronizada con esta armonía que yo les propuse. Ya no se dispersaron después, o sea, muy poquito, ¿no? Aquí hay algunas fotos, puse también como 20 micrófonos para grabarlo y también poder hacerle un análisis más, digamos, con los datos, más allá de la experiencia estética. Y entonces aquí pues, me quisiera como detener como para hacer esta pregunta. Entonces, un grupo de personas sincronizadas, o sea, porque la verdad es que estos experimentos con bacterias en chip realmente ya han mostrado lograr hacer cálculos, y han logrado resolver algunos problemas de complejidad computacional que no se habían logrado resolver con las computadoras digitales. O sea, estas sí son computadoras, sí hacen cálculos, sí hacen operaciones. Hay unas muy bonitas también, hay unas muy bonitas de Physarum polycepharum, no sé si han visto, hay un moho amarillo que se mueve así como la cosa esta, la que se come Texas. Ahorita les pongo un ejemplo de estos, de estas computadoras de mohos. Pero entonces, un grupo de personas puede ser una computadora. ¿En qué contextos? ¿De qué depende? Puede ser un ready-made si un computólogo los está poniendo en una cierta situación. ¿Se pueden hacer computaciones con personas conectadas a través de la meditación? Y si sí, pues entonces, ¿qué fue la computadora? Wow. ¿Cuál es el obviamente todo está muy claro, lo que todavía no podemos llegar a computar por la complejidad, pero si entonces un grupo de personas pueden ponerse en un contexto, y me encanta además que es con la meditación, porque nos saltamos todo el pedo así de las decisiones producidas por el óvulo prefrontal. Entonces, está interesantísimo. O sea, puedes, no sé, incluso se podría integrar con algunas teorías de Jacobo Greenberg. Pues, o sea, ahí la pregunta está abierta. Yo no, mucho de esto, a ver, a mí como artista me chupa un huevo describir la realidad. O sea, yo no estoy así, no quiero hacer una teoría del todo de la computación. A mí lo que me interesa es ver cómo una experiencia intuitiva
O sea, que no pasa por lo consciente, que le tapa el lóbulo frontal a la gente, pudiera en algún contexto considerarse una computadora, ¿me entiendes? ¿Eso qué preguntas les genera? No, está buenísimo, ¿eh? O sea, puede estar horas reflexionándolo. Pues esa es la idea un poquito, ya que de aquí nos partamos. Nada más, de aquí partamos un poco esta reflexión. Nada más les quiero enseñar rapidísimo otro video que hago con una reacción química. Esto que van a ver, que están viendo acá, es una reacción química que se llama la reacción de Belousov-Chabotinsky, que hace unos patrones. Estos patrones los pongo en este chip y de aquí saco perfiles numéricos para utilizarlos en composición y sobre todo en cosas de composición y de control robótico. O sea, este colorcito lila que se ve es lo que va generando esta reacción química que se oxida en pasos. Y ya con visión por computadora voy sacando los perfiles de estos osciladores. O sea, estos son osciladores acoplados no lineales que utilizo, por ejemplo, para tocar con un trío de jazz. Wow. ¿No? Y un poco, ¿no?, ya para como abrir la pregunta a qué entonces es lo que vamos a contar, qué es lo que vamos a calcular en el contexto del arte, de la filosofía. ¿Cuál es este límite que nosotros le queremos poner a la herramienta computadora? Porque es eso, nosotros se lo tenemos que poner. Si no tenemos ni idea de qué es, no nos vamos a estar dando tiros al aire, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Entonces, ya nada más como para poder pasar a platicar un poco más sobre estas preguntas, les quiero mostrar este último trabajo con computadoras de sustrato biológico, es decir, no computadoras bioinspiradas, no, sino computadoras de sustrato biológico, es decir, que trabajan con bacterias o con esto. Este proyecto SOMA es un chip de control robótico que está hecho de un cultivo de neuronas biológicas vivas. Esto que están viendo aquí ustedes en pantalla es una sanguijuela. La sanguijuela no tiene un cerebro central, tiene varios cerebros distribuidos a lo largo de todo su cuerpo. Por eso, si ustedes la cortan a la mitad, la sanguijuela puede seguir viviendo. Entonces, extraemos uno de estos ganglios, lo conecto a un amplificador, así tal cual como un amplificador de guitarra, para poder utilizar las señales. Y con eso, pues hago un control robótico, ¿no? Aquí en ¿cómo se llama? En esta mesa está este chip que, por ejemplo, en el contexto de esta pieza está controlando esta batería robótica. Entonces, yo amplifico la señal, la paso a mi computadora. En la computadora tengo varios algoritmos de machine learning para poder traducir estas señales eléctricas del ganglio neuronal y poderlo convertir en ritmos para que vaya tocando la batería. Por otro lado, invité a un baterista de jazz, a un improvisador buenísimo, a que improvisara sobre lo que estaba haciendo el robot. Baterista aquí tiene enganchado un electroencefalograma, que aquí podemos ver la señal de su electroencefalograma, y con ciertos puntos yo altero un poco la señal del ganglio para que vaya cambiando los ritmos, de tal manera que esto sea un sistema de información, de biofeedback le llaman, ¿no? Y bueno, me interesaba mucho que el robot tocara la parte acústica y el humano tocara la parte electrónica, nada más porque soy un pinche necio Contreras. Y
pues ahí empezó como, esa es la primera pieza de este proyecto. Y en la segunda, digamos, iteración de este proyecto, más o menos es el mismo sistema, pero en lugar de controlar a aquí pueden ver, aquí ya tenemos un mejor microscopio ya con una cámara web. Aquí este es el ganglio neuronal, aquí está mi chip de neuronas, aquí está conectado en este popotito, agarra uno de los nervios, lo chupa y lo conecta al amplificador, pasa por la computadora y aquí básicamente, en lugar de controlar un robot que toca la batería, este robot más bien lo que hace es que me da descargas eléctricas en las piernas y en los brazos para que yo me mueva como un títere. Básicamente es lo que hace este sistema. Yo también tengo un electroencefalograma conectado en mi cabeza y ahora yo sí le doy toques también directamente al chip para poder cambiar los procesos de ritmo, ¿no? Y hacer una especie de sistema nervioso expandido. Una cosa que para mí ha sido pues un descubrimiento bastante bonito, es que como yo soy el que programó este traductor de señal analógica a ritmos, pues yo sé qué está pasando en el chip. O sea, yo ya logro entender lo que el chip, lo que el cultivo de neuronas está produciendo. Ya sé qué partes del chip están funcionando y lo estoy sintiendo con pura electricidad. En algún momento le ponemos serotonina pura y esta madre se reconecta con algo que no podemos adelantar. Por el momento es algo que no sabemos muy bien qué pasa. Y bueno, pues aquí un poco la idea también, otra vez volviendo a esta idea de lo límite de lo computable es, a ver, yo por ejemplo soy de la idea de que comparar el cerebro humano con las computadoras digitales ha llegado a callejones sin salida muy cabrones, simplemente por la complejidad del cerebro, ¿no? Y ahora entiendo que la arquitectura de la computadora digital no se parece en nada a la del cerebro, entonces está medio ocioso ya seguir por ese camino. Pero si la computadora es de neuronas, ¿qué? O sea, la complejidad del cerebro humano no necesariamente es porque haya muchas neuronas. O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa complejidad? Creo que es algo que todavía no tenemos ni puta idea de cuál es. Porque por complejidad no nos referimos a algo más complicado o algo más masivo. O sea, cuando este ganglio neuronal está dentro de la sanguijuela, no es una computadora. Pero si lo saco, sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es cuál es el límite de este desdoblamiento cognitivo que hemos depositado en las computadoras? ¿Cuál es el límite? ¿O cuál queremos que sea el límite también? ¿No? También empiezan a salir las preguntas también éticas, ¿no? Y pues eso, o sea, me gustaría escucharlos, ustedes cómo se han relacionado con las computadoras, porque pues también puede ser que no las usen casi nada, ¿no? Pero pues si ya tienen WhatsApp, ya están en el juego de los datos, de las inteligencias artificiales, de ese ya ahorita ya no podemos escapar. De entrada estamos conectados en Jitsi, entonces ahorita estamos generando datos, estamos generando imágenes, o sea, como fenómeno sociocultural estamos inmersos. Ahora, que ustedes eso lo usen para su creación artística, eso es otro tema, ¿no? Pero incluso los que están en contra de utilizar estas herramientas por X o Z están aportando al debate, ¿no? Entonces, pues eso, me gustaría parar, como ya de hablar yo, escucharles,
preguntas, comentarios, referencias. A mí, nada más como para cerrar, me gusta mucho que en esta pieza hay tres redes neuronales. Está la red neuronal natural, que es la de mi cerebro, con un electroencefalograma. Está la red neuronal artificial, que son los algoritmos de machine learning que están en la computadora mediando las señales. Y está la red neuronal naturoficial, que es esto, es biológico, pero ya no está dentro de la sanguijuela, ya no le puedo decir natural. Y entonces, poco de lo que estoy escribiendo ahora en la tesis de maestría es sobre este límite de lo naturoficial. Cómo el ser humano, o sea, la producción social del ser humano es algo natural. Entonces, ahí medio estamos entrando a un oxímoron medio enredado que siempre nos da mucho de qué hablar, ¿no? Lo naturoficial en el ser humano que es. Si es natural para el ser humano generar herramientas artificiales, entonces a lo mejor no son tan artificiales. O a lo mejor la artificialidad se encuentra en otro lugar que no habíamos visto, ¿no? Y pues eso, me gustaría que pudiéramos platicar un poco acerca de sus experiencias también con la artificialidad que inevitablemente está imbricada en la creación artística, ¿no? Pues sí, realmente muy interesante, Jaime, todo pues, gran viaje que nos has presentado hoy, musical, histórico, complejo realmente. Es bien padre encontrar toda esta transversalidad con diferentes disciplinas o en diferentes disciplinas. Y en mi caso, pues también creo y lo veo así al final que abordas lo pedagógico, ¿no? También, porque o bueno, lo epistemológico en este sentido, cuando dices lo ontológico de la computación que nos lleva a este conteo, maravilloso, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el límite? Ese es, o cuál es el principio, o dónde está el origen. Es que quedan como que muchas preguntas, ¿no? También. Sí, por ejemplo, ahora tuve una exposición en el CCD medio retrospectiva, en donde, por ejemplo, hay una pieza en la que me encontré yo una laja de piedra con un fósil de un pescado hermoso. Entonces agarro esa imagen y con herramientas algorítmicas la proceso para generar otra imagen digital y la grabé con láser al lado de ese fósil. Y entonces me gusta preguntarme si esa producción de esa imagen hecha por la Tierra no tiene intención alguna, ¿no? O sea, como el ser humano a huevo siempre quiere estar en el centro de todo, a huevo, en el centro del universo, en el centro de la creación, en el centro del arte. Los otros seres vivos no pueden tener experiencia estética, o sea, nos mama estar en el puto centro siempre, ¿no? Y pues ahí nos ha llevado, pues cómo nos fue con el COVID, o sea, los virus en la biología teórica se consideran como algo que no está vivo, realmente ya los virus ya están fuera de lo vivo, pero pues el COVID como nos puso de rodillas, o sea, cambió legislaciones, cerró fronteras, cambió nuestros protocolos de abrazarnos, de querernos, de saludarnos, o sea, así de cabrón tiene agencia algo no vivo, ¿no? Entonces creo que un poco por ahí va como esta intuición de utilizar nuestras herramientas como algo ajeno, ¿no? Más que como extensiones de nuestra propia cognición. Por eso me encanta este hueso, porque este ser humano... Es como una Lucy, ¿no? Es como ese descubrimiento de en el sentido antropológico, la Lucy, ¿no? Esta homínida, pero acá
es más bien esta conexión de lo que la mano, lo que diría Max, cómo nos ha construido, ¿no? También, porque es un trabajo, es ritual también, este conteo del tiempo, pero este registro también del mismo tiempo. Entonces sí, también está maravilloso. Gracias. Sí, a mí me llama la atención desde hace tiempo esto que planteabas ¿no? Del virus, ¿no? Que siempre, sí, o sea, no está vivo, pero tampoco está muerto. Entonces, ¿dónde se encuentra en este espacio liminal, ¿no? Y también los procesos creativos nos van llevando exactamente a esta pérdida de control en la materialidad y te deja en ese exactamente intermedio entre que no es ni una cosa ni otra hasta que se, digamos, concreta, hasta que se materializa, hasta, ¿no? Como el virus, hasta que se concreta en el cuerpo huésped y hay una serie de repercusiones, ¿no? Igual los procesos creativos, hasta que se concreta en el cuerpo huésped que son la materialidad de la obra, pero tal vez esa materialidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro, y desde lo informacional y lo cultural, por ejemplo, también veo a las bacterias comunicándose a través de esta luz, estos marcadores de GFP, y pienso en la repercusión que unas obras de arte tienen, a diferencia de otras, ¿no? Que hay unas que pegan durísimo, unas que se hacen famosas, otras que son increíbles, pero muy pocas personas conocen, ¿no? ¿De qué depende de qué depende de este valor estético en la producción de conocimiento? No nada más en la producción de obras de arte, ¿no? En la producción de conocimiento humano. Ya desde esta perspectiva, la epistemología del arte para mí es igual que la de las matemáticas o de la física, o sea, y puede aportar igual. Digo, ahora que de ahí haya como mucha arrogancia entre disciplinas, eso es otro tema que no me interesa, ¿no? Pero, ¿cómo, de qué depende, no? O sea, ¿de qué depende que la información, que el contagio, que un contagio estético pueda difuminarse con más velocidad, con menos? El efecto Macarena, por ejemplo, está este vals de Juventino Rosas sobre las olas, no sé si lo recuerdan, y la gente se agarraba a putazos en Viena porque decían que uno era de Viena, y cuando llegaba alguien a decir, no, es que es de un mexicano, no, es que no puede ser, no, o sea, Juventino Rosas se aventó un macarenazo, porque ¿cómo sucede, no? O sea... Por supuesto, Juventino Rosas cuenta la leyenda que escribe acá en el manantial, ¿no? De él, en lo que es el río Contreras, que baja y llega acá a la antigua subida de la Jusco, y entonces ahí míticamente señalado el lugar que escribe el vals sobre las olas, y es un hombre del siglo XIX, ¿no? Pero es un mexicano, es hijo de, es un mestizo, ¿no? Entonces, ¿cómo un indio, un mestizo puede hacer un vals bellísimo que ahí, que tú lo escuchas, el tiempo te lleva al goteo del río, del manantial, del agua, ¿no? Entonces, es maravilloso, sí. Pero esta historia, claro, y se repite con el himno nacional que tiene los créditos Warner, ¿no? ¿O quién es? No sé. Parece que cada vez ¿Hay derechos de autor sobre el himno nacional? Parece que sí. ¿O es un chisme? No sé. No lo dudaría ni tantito. Lo que sí tiene es ¿cómo se llama? La internacional. Sí tiene como derechos. Internacional comunista. Y por eso la han bajado de varias películas. Claro, hacer como, ¿no? Sugerir, pero sí tiene, alguien la registró.
Sí, entonces yo creo que ahí a través del arte se puede sentir esa red de ahí de interconexión eh, de seres humanos, o sea, sí, un poco retomando a lo de las teorías de Jacobo Greenberg, más que el personaje per se, creo que desde la creación artística todos hemos podido sentir esta cognición expandida, esta Porque aparte, conexión con además, el... todo sucede lo mismo, o sea, no es invención de Greenberg ni es descubrimiento de Greenberg, porque él se basó en chamanes de indígenas de aquí de México. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, a veces se le adjudica cierto descubrimiento y creo que hoy en día está muy de moda, pero resulta que van más atrás las cosas y se me hace muy interesante ahorita en este tiempo cuando pues yo creo que todo lo que es la computación va encaminada hacia la conformación de una colectividad, de alguna forma, de alguna conciencia colectiva, ¿no? Donde las inteligencias artificiales se están alimentando del conocimiento global que están generando y las interacciones que están generando todos los usuarios, ¿no? Encontrarse con estas otras alternativas que nos vienes a presentar es interesantísimo y valiosísimo, ¿no? Que van desde cambiar la arquitectura de las computadoras, porque pues ya ahorita nos hemos ido, yo en lo personal, por ejemplo, trabajé muchos años, 20, 25 años, porque aparte soy diseñador gráfico, y entonces todo lo que es ilustración y todas estas ondas artísticas, pues las trabajé desde las primeras versiones de Photoshop o de Corel, y en un momento reciente, sentí que yo ya estaba muy enfrascado en eso, y entonces salirme de la computadora y ya empezar a trabajar otra vez manualmente para mí fue mm, fue como una explosión de creatividad, fue algo que completamente me dio la vuelta, ¿no? Precisamente porque sentía que todo se iba enfrascando y que todo iba llevándose hacia un callejón sin salida en donde todos al estar usando la inteligencia artificial, pues más o menos vamos a empezar a tomar un mismo estilo de creación, ¿no? Y sin embargo, aquí en el seminario me he encontrado autores como tú que le dan la vuelta a esta idea, ¿no? Que nos presentan otra faceta de lo que es el trabajo con las computadoras. Y lo mismo pasa con la música. Digo, yo soy también súper coleccionista desde los, creo, 15 años, ¿no? Colecciono discos de vinil, cassettes, CDs, pero últimamente, en los últimos años, lo que más me ha interesado son estos autores que te sorprenden, estas gentes que, precisamente como Stockhausen o los otros dos que mencionaba, que son los que rompen las reglas de lo que está establecido, rompen las reglas de la música, o las mismas gentes que empezaron a generar la música atonal, ¿no? Por ejemplo. Y creo que todavía la humanidad en general, si tú vas a ver las reproducciones de Spotify, por ejemplo, te puedes dar cuenta que la música atonal pues, sigue siendo ajena al común de la humanidad, ¿no? O el jazz modal. Es que también, no mames, sí la hicieron difícil de tragar, güey, pinche Schoenberg, güey. Sí, o la música microtonal. Y dices, wow, o sea, la música microtonal, cuando escuchas la teoría, dices, wow, ¿no? Pero también es súper difícil de digerir. Que por cierto, van a tocar, hablando de la microtonalidad, van a tocar a Carrillo, pronto en la UNAM, no se lo pierdan. Julián Carrillo es un compositor mexicano, pues el compositor mexicano que introdujo la microtonalidad, y van a tocar su Sinfonía 1 y van a tocar también Es que es interesante, porque es súper difícil o sea, es difícil que lo ejecuten y es difícil encontrar discos de él o grabaciones, o sea, es increíble.
Sí, pero eso porque se peleó con Carlos Chávez, se peleó con el priismo más rancio. El sábado 22 de noviembre, ok, ya fue. Ah, no, hoy. Wow. Hoy a las 12. Hoy a las 12. No, bueno. ¡Eso! Vámonos. No, pero yo creo que van a repetir el programa porque por los 50 años. Oye, pues yo veo que tenemos ahí como 3 o 4 invitados y estaría padre que abrieran su micrófono y pues nos comentaran algo. Sí, ahí tenemos a Cris, está Conejo de nuevo conectada, Emma y 3 personas de Fellogister. No sé si quieren comentar algo, preguntarle algo a Jaime, aprovechar estos últimos minutos. Hola, soy Salom. Salom. Buen día. Oiga, pues, yo quería preguntarte dónde vas a montar tu siguiente exposición. A mí me trae volando la cabeza, son muchas preguntas, muchas cosas, pero básicamente me gustaría ver una pieza en vivo tuya. Entonces me gustaría saber cuándo es tu nueva exposición por acá, por México, por la Ciudad de México. Pues ahora por el momento no tengo fecha. Ajá. Justo este año tuve una retrospectiva ahí en el Centro de Cultura Digital, Uh-huh. En donde se juntaron pues todas como 10 años de trabajo con medios vivos, en donde pues la idea fue poner todo esta colaboración con otros agentes creadores, junta. A lo mejor para julio ya les haré saber, pero todavía no hay nada. Con este proyecto de las bacterias, cuando terminamos este proyecto de las compus de bacterias, tuve que juntar un seminario choncho porque se me hizo fácil el proyecto, pero la verdad no tenía idea de lo difícil que era. Entonces, junté a muchas personas de diferentes ramas que me ayudaron a desarrollar muchas cosas y terminé con un laboratorio de ingeniería genética en mi casa. Ahora se llama Independencia Biolab, en el cual hemos hecho diplomados. Déjenme les paso aquí la página. Porque, bueno, la idea era como, pues que no se quedaran estas también herramientas en mi closet, y tal. Y entonces hemos hecho exposiciones, hemos hecho diplomados, hacemos cursos y empezamos a trabajar con lo de las bacterias. Como les digo, las bacterias modificadas genéticamente, pues no se pueden sacar del laboratorio. Entonces, para poder socializar estos procesos y tal, me di a la tarea de ir al mar y sacar estas bacterias que brillan naturalmente. Y eso se convirtió en ya todo un proyecto más comunitario. Empezamos a fundar laboratorios de creación de luz artesanal biogenerada en el Pacífico. Tenemos uno en Oaxaca, en la laguna de Manialtepec, que vamos a reactivar porque la pandemia, pues ya saben que le puso pausa a todo. Y entonces, pues empezamos a trabajar, por ejemplo, en proyectos, pues más de esto que le llaman tactical media, que tiene que ver un poco con activismo, desde utilizar las herramientas de los nuevos medios para abordar problemas sociales o problemáticas en específico, y pues hemos empezado a trabajar con digamos, activismo lumínico. Y en julio se va a presentar una de estas piezas con la comunidad en el Franz Mayer, me parece. Todavía no me dicen exactamente qué fecha, pero se los hago saber para que... Y bueno, pues aquí esto es más bien como esculturas / lámparas, pero que tienen un contexto de desarrollo, digamos, de tecnologías para la iluminación, pero que vengan desde las comunidades, porque la verdad es que México es un lugar en donde hay muchas comunidades que viven de la bioluminiscencia.
Entonces, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con estas comunidades de la Laguna de Manialtepec, o sea, como que empezamos a hacer una bandera, porque así como nosotros tenemos al águila devorando la serpiente y tal, pues esa gente su animal, chamánico, pues es el dinoflagelado, o sea, son gente de bioluminiscencia. Entonces hay una cosa muy de identidad que los mexicanos tenemos con la bioluminiscencia, muy cabrón, que no pasa en muchos lados del mundo. Yo me he dado cuenta, o sea, México ya tenemos una relación con la bioluminiscencia bien especial, ¿no? Entonces, pues todo lo que hemos hecho con Independencia Viola, pues ha tirado más a proyectos más sociales, más de tactical media, que les digo que como le llaman. Y pues visiten ahí la página, vamos a ver este próximo año cómo vamos a volver a sacar algunos talleres y tal. Y pues bueno, eso. Está muy interesante. Yo ando viendo la parte de Zodiaco. Está increíble. Está increíble. Ahí hackeamos microscopios, o sea, la imagen de microscopio y la imagen de telescopio. Wow. Oye, y por ejemplo, grabaciones tuyas, ¿existe material o publicaciones, no sé? Sí, ahí en mi página hay varias. Es que como, te digo, como que me hicieron fuchi ahí poco con la música. Tengo ahí un SoundCloud, hay algunas cosas, pero también en la página y en el Vimeo hay como que se van cruzando algunas cosas. Y se supone que va a enviar pieza para el cassette, Gerardo, pero no ha enviado. Sí, sí, pues soy ya. esta semana. Sí, ya la tenía ubicada. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, porque sí es muy interesante. Por ejemplo, en Ciérnagas también podrías trabajar o... Sí, o sea, sí he intentado, pero es que siempre, la luciérnaga es difícil, digamos, como de cultivar, por decirlo de alguna manera. Ah, ok. Sí, hay ciertos organismos que no los podemos domesticar. Por ejemplo, de ahí los mezcales, solamente el espadín es la única variedad que ha logrado ser domesticada. Todos los demás, cuando te das un sorbo de un arroqueño o un Sierra Negra, o sea, es gente que se mete al cerro a sacar el mezcal. O sea, sí es una cosa bien especial. No, y simplemente no, se resisten. Hay esa relación así humano-servilismo, dicen así como, se te acabó tu pendejo. Ok. Digo, ¿cómo se llaman? Los gusanos, estos que se comen, ¿no? También. Sí, bueno, eso sí. Los escamoles, perdón, los escamoles. ¿no? Bueno, los escamoles también, pues son salvajes, no hay. Sí. Es difícil conseguirlos, ¿no? Ahora, aquí dice Chris que no tiene micrófono, pero dice, yo hago cine y más bien trabajo con los modelos de difusión que ahora están tan de moda, trabajo con herramientas open source. Bien. Sí, bueno, pues yo todo soy open source. Soy un narcotaoísta del open source. Pues trabajo con Super Collider. Lo que hay detrás, estos modelos, por ejemplo, de las bacterias y de la reacción química, el modelo matemático que hay detrás son modelos que se llaman de reaction diffusion, que le dan mucho cuerpo matemático a los modelos de difusión ahora de las inteligencias artificiales. Okay. Desde lo sistémico están conectados, inevitablemente, sí. Entonces, no sé si Emma Conejo dice que, ahí está, yo crecí con open source, la filosofía del software libre es muy querida por varios miembros de mi familia. Eso es lo que nos comenta Conejo. Claro. Pues mira,
Ya no hay manera de... Todos usamos inevitablemente Linux. Todo el mundo. Y la verdad es que hay una cosa muy interesante alrededor del open source, así desde el punto de vista social, sociológico, y es que el uso y activación de las herramientas open source generan comunidades que comparten el conocimiento y que nos sacan un poquito o por ciertos momentos de la vorágine capitalista en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, todos estos problemas y críticas y crisis que se le hacen a OpenAI, a X, eso, el open source al menos nos deja una puertita de esperanza. A lo mejor pequeña, a lo mejor simbólica, pero pues chiquito para compartir, ¿no? Dice Emma, muy interesante, de verdad, cosas que nunca hubiera imaginado. Seguiré tu trabajo para poder enterarme un poco mejor de todo, porque me agarra en ceros. Sí, yo luego tampoco sé qué estoy haciendo, no te creas. Les dejo acá mi página. Sí, no te creas que yo sé, también luego lo digo muy seguro porque pues ya lo tengo bien peinado, pero luego sí, no sé ni qué vergas estoy haciendo. Yo tampoco. Con esto de las compus de químicas es la tesis de licenciatura que hice y ahí está como para un público, digamos, de la facultad de composición, digamos, abordadas estas herramientas de los cómputos de sustratos biológicos. Y todo eso lo pueden ahí checar en mi página, ahí está. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por el día de hoy. Muchas gracias, Jaime, que estás en otro uso horario también, entonces seguramente ya estarás cansado, ¿no? Por allá. No, pues son las 7 ahorita. Voy a cenar, echar una cerveza. Pues bueno. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Saludos, abrazos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.